Bueno, hermanos, nuevamente nos encontramos para seguir con nuestro estudio acerca de la epístola a los Hebreos y en esta ocasión seguimos con el capítulo 6, ¿cierto? Haciendo esta distinción que hace el autor, este paréntesis, ¿cierto? Para poder tratar una situación que tiene que ver con el contexto, un retraso de parte de los destinatarios, el retroceso, ¿cierto? El no avance de la vida cristiana, la inmadurez por un lado, como estuvimos viendo en el tema anterior. En esta ocasión vamos a ver Hebreos 6, del 1 al 3, que dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ahora, continuando con lo que el autor dice, recordemos, ¿cierto? Que los destinatarios, la situación era de peligro. Algunos, ¿cierto? Literalmente estaban en peligro de apostasía y de vuelta al judaísmo. Y esto lo podemos ver en varios versículos. Hay un hilo rojo, ¿cierto?, que se puede observar en varios versículos. Por ejemplo, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Son textos que hablan y que nos advierten o que advirtieron a los oyentes y por supuesto a nosotros también. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación del día de la tentación. En 3:12 también hay un llamado de advertencia. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Interesante, es un llamado a la iglesia en general. Mirad, hermanos, cada uno de nosotros es responsable también del que tiene al lado. No es un llamado simplemente a los directivos, en este caso a los ancianos, es un llamado general. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En el fondo, no creer en lo que Cristo ha hecho es desobediencia simplemente. 5:11 al 12, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, lo que estuvimos viendo, ¿cierto? La semana pasada. Por cuanto vos habéis hecho tardos para oír. Son niños, necesitan todavía leche y no alimento sólido. Por tanto, y llegamos, ¿cierto?, a nuestro versículo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y ahí está, obviamente, el llamado, pero la epístola sigue con advertencia, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, bueno, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Vale recordar, hermanos, toda esta línea de advertencia que se encuentra durante toda la epístola, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Como ustedes pueden observar, ¿cierto? También en el versículo 28 y 29 del capítulo 10, la advertencia está en toda la epístola. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y noten la pregunta, hermanos, retórica: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? Hermanos, qué terrible es haber escuchado la verdad y no haber querido humillarnos ante el Señor. Es terrible. La pregunta obviamente merece una respuesta y es radical aquí en este caso. Ahora, el paréntesis, como lo hemos estado viendo, ¿cierto? Consta de tres partes. Ya vimos la reprensión, ¿cierto? En el capítulo 5. Ahora estamos en el llamado y hay una tercera parte que tiene que ver con una advertencia, también una sentencia espiritual. Pero en esta ocasión vamos a estar viendo las medidas inmediatas. Y esto es obviamente necesario también, por supuesto, comentar. Usted puede ir al templo durante años, oír el Evangelio una y otra vez, incluso ser miembro fiel de la iglesia y jamás aceptar de verdad a Jesucristo. A esa clase de personas va dirigido este mensaje. El escritor se dirige específicamente a judíos que habían oído el Evangelio, pero no habían aceptado a Cristo, ¿cierto?, como su Salvador y como su Señor desde el punto de vista bíblico. Sin embargo, la advertencia se aplica a cualquiera que sea judío o gentil, dice el pastor MacArthur. Ahora,
De hecho, el Señor Jesucristo nos advierte también en Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso que evidentemente el texto empieza con una cierta introducción que llama a la acción. Por tanto, debido a todo lo que hemos visto, ¿cierto? Y ahí lo tenemos. Vamos adelante a la perfección. Esta expresión, ¿cierto? Muy interesante porque obviamente advierte y va direccionando al lector, a nosotros, pero en su momento a los autores originales, ¿cierto? A esto, a ir adelante. Dejémonos llevar hacia, de hecho, esa es la idea del verbo, ¿cierto? Que se usa ahí. No pongamos resistencia. Eso en cierto sentido es lo opuesto a el llamado, ¿cierto? En vista de nuestro atraso, dejémonos llevar, ¿cierto? ¿Hacia dónde? Hacia la perfección. Aquí tiene que ver con una disposición personal de ser enseñable, porque básicamente esa es la intención ilocutiva, si podemos decir, del autor, la intención autoral. Dejémonos llevar hacia adelante. La idea, ¿cierto? Es, bueno, quedar parado es igual que retroceder. Descanso es descenso, dice el profesor Bayer, y con justa razón. Estas personas estaban estancadas, no querían, ¿cierto?, tomar, ¿cierto?, las riendas de su propia responsabilidad, porque era una situación propia de ellos. Muchos de ellos, seguramente varios, estaban ahí marcando el paso y eso, como dice el profesor Bayer, simplemente es retroceder, es un descenso. ¿Y hacia dónde hay que ir? Noten, bueno, hacia la perfección. Ese es el estándar, el término teliotes, ¿cierto? Es muy interesante porque implica, ¿cierto?, un llamado a completar algo. Y aquí básicamente tiene que ver con la idea de la cualidad de completo, la madurez, ¿cierto?, por un lado, y también el conocimiento de Cristo. Eso es muy importante en el texto. No es un llamado, por supuesto, a olvidar lo básico, lo rudimentario, no. Los rudimentos son la base e importante. El llamado es a avanzar en el sentido, ¿cierto?, de una construcción. El cimiento se pone una vez y después hay que seguir con la construcción de una casa. No podemos quedarnos, ¿cierto?, al medio o no avanzar, ¿cierto? La meta es avanzar a la perfección, a la cualidad de lo que es perfecto. Algunos versículos que nos recuerdan esta responsabilidad. Por ejemplo, Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, Pablo dice a los creyentes, sino entendidos. No te apela a la reflexión, a lo racional, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos, a la especulación de este mundo y no según Cristo. Colosenses 2:9, por quien él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Necesitamos complementar, en el contexto de Pablo de los Colosenses, el cristianismo con filosofías platónicas, aristotélicas, lo que sea. No, Cristo es suficiente para nosotros. Y en este caso el llamado aquí es a seguir, ¿cierto? A ir adelante, a dejarse llevar, ¿cierto? No a poner resistencia, sino a avanzar hacia adelante, a la perfección, a lo que implica la cualidad. Ahora déjenme expandir esto de la perfección, de cuál es la idea. La palabra teleiotes tiene que ver con telos, con fin, con meta, y la siguiente imagen, ¿cierto? Lo estoy explicando. Tenemos, ¿cierto?, los rudimentos, los primeros, en este caso, ah, eh, los primeros pasos del cristianismo, ¿cierto? En este sentido, que nos ayuda un poco a comprender lo que es básico en la doctrina cristiana. Y como vemos también ahí
Es que no estaban pensando, no estaban teniendo muy claro, ¿cierto?, lo que tendrían o lo que tenían que hacer con respecto a su fe. Se menciona obviamente la palabra arrepentimiento. Esto tiene que ver con un cambio de, cierto, de ideas, con un cambio de entender. Metanoia tiene que ver con ir más allá con respecto a mis ideas. Es un cambio radical de percepción de las cosas, ¿cierto? De una visión equivocada, ¿cierto? De una idea que incluye también, por supuesto, cambiar justamente esa idea. El ejemplo clásico es el hijo pródigo y volviendo en sí. Eso habla de un cambio, ¿cierto?, de ideas. Y todo creyente tiene que cambiar de ideas con respecto a su persona, con respecto a la necesidad de un Salvador, con respecto a un Dios que va a juzgar al pecador. Los creyentes hemos pasado por esa crisis, digámoslo así, ¿cierto?, de la fe, en que tenemos que recurrir a observar lo que Dios dice, cómo son las cosas, y no aferrarnos a nuestras posiciones humanas, ¿cierto? Muchas veces que no tienen ni un sostén, obviamente, para una vida espiritual. Por eso es importante, y el autor aquí, ¿cierto?, dice, miren, hay tres aspectos. Lo soteriológico es necesario. Hay medidas que tomar, medidas inmediatas. Revisemos esto, no volvamos otra vez a estas doctrinas que son básicas, pero por supuesto que son importantes y son elementales. El segundo grupo de doctrinas son que tienen que ver con los ritos, imposición de manos, doctrinas de bautismo. No tienen, ¿cierto?, una implicancia para justamente los creyentes. Tienen una importancia, por supuesto, espiritual, sí, por supuesto, pero es importante entenderlo. El término original, ¿cierto?, habla de bautismos, ¿cierto?, en plural. No se usa el término baptizo aquí, sino baptismos, y se refiere a las ceremonias de purificación incluidas en los rituales del judaísmo y en nuestra realidad. El bautismo salva. Muchas personas creen y se bautizan pensando que es un ritual de salvación, pero no tiene nada que ver con la salvación. Eso está aparte. El bautismo ciertamente cumple un papel, ¿cierto?, de ratificación de que creemos en Dios. Eso es una identificación con el Señor. La imposición de manos era algo práctico, ¿cierto?, que estaba también o se practicaba, ¿cierto?, dentro del judaísmo. Era otro ritual. Un autor dice lo siguiente: olvídense de las enseñanzas sobre la imposición de las manos en los sacrificios del templo y aférrense a Cristo, poniendo su esperanza en Él. Él es nuestro sustituto por la fe, no por rituales. Finalmente, el autor menciona dos aspectos también en que ellos debían haber estado claros, y son aspectos escatológicos: el juicio eterno, la resurrección de los muertos. El Antiguo Testamento, por supuesto, es una sombra de ello, aunque hay enseñanzas. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Parte del judaísmo, por supuesto, no creía en la resurrección, como vemos en Mateo, capítulo 22, versículo 23 en adelante, y estos eran los saduceos. Por supuesto que hay vida después de la muerte, y eso el propio Señor lo va a enseñar. Hay un juicio eterno también, y el Antiguo Testamento también lo estaba enseñando. De hecho, es reiterativo en las enseñanzas de los profetas, y en el Nuevo Testamento, ¿cierto? No es algo oscuro, se vuelve a enseñar. De hecho, Eclesiastés es muy interesante lo que dice Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea mala o sea buena. Pablo en Romanos 8 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. También aclara el juicio de las ovejas y de las cabras en Mateo 25, ¿cierto? El juicio del trono blanco en Apocalipsis 20:11 al 25, pero también el juicio a los creyentes, el cual no es un juicio de condenación. Por supuesto, es un juicio muy diferente. Cristo va a tratar a los creyentes como un padre disciplina a sus hijos en el tribunal de Cristo, pero los otros juicios que se mencionan, y aquí específicamente el juicio eterno, ya es un juicio de condenación. Los creyentes, ¿cierto?, a quienes el autor escribe, tenían que haber tenido claro, ¿cierto?, esto. Y el autor les dice: vamos adelante, no volvamos a este tipo de doctrinas. Las hemos enseñado una y otra vez, y ustedes todavía están volviendo, ¿cierto?, nuevamente a pensar: ¿será necesario guardar algunas cosas, algunos rituales? ¿Cierto? ¿Será que realmente nos vamos a librar del juicio? ¿Necesitamos hacer otras cosas más?
y nota en el autor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, y el autor considera estos tópicos, ¿cierto?, como los rudimentos. No estamos diciendo que sean rudimentarios en el sentido, ¿cierto?, a lo mejor completo, porque lo básico siempre es lo más importante, pero el autor deseaba que esta gente no estuviera todo el tiempo en el ABC de la fe, sino que avanzara, ¿cierto?, en su conocimiento y en el contexto. Era necesario entender quién era Cristo. Cristo era suficiente, pero no estaban pensando de esa manera. Estaban tratando de volver el peligro, ¿cierto? Estaba latente de volver a la ritología, ¿cierto? Inútil del judaísmo, ¿cierto? Por la influencia, valga la redundancia, de maestros que no creían en la suficiencia del sacrificio de Cristo. Ahora, déjeme terminar con algunas conclusiones y aplicaciones. Vamos adelante y literalmente, como vimos, significa dejémonos llevar hacia, supone disposición y en el contexto, por supuesto, supone ser enseñable. ¿Es usted enseñable, hermano? Qué difícil es cuando las personas no están dispuestas a ser enseñadas. Un creyente genuino va a ser enseñable, ¿cierto? Vamos y necesitamos aprender. La idea es vamos adelante, pero implica, ¿cierto?, el hecho de dejarme llevar. Y en este contexto, por supuesto, por la enseñanza de maestros. Dos, la leche es esencial, pero es solo para los bebés. Sin embargo, no se llega a la madurez por seguir tomando leche. Para crecer y madurar se necesita alimento sólido, doctrina más avanzada. Hermano, no es posible que pasen los años y usted todavía esté con leche espiritual. Y esto es un llamado también para nosotros a crecer, a poder profundizar en la palabra del Señor como lo hacemos, ¿cierto? Y tratamos de hacerlo. No se trata de olvidar la doctrina o doctrinas básicas, no echando otra vez, dice el autor, por supuesto. Son los fundamentos, son importantes, sino de seguir con la construcción. Los cimientos ya han sido puestos, hay que avanzar, ¿cierto? Esa es la idea del autor y es muy interesante lo que dice en ese sentido. Ah, tercero, ¿cierto? Y ahí está cuarto. Si el mensaje apunta a avanzar, a dejar la leche, nos enseña que debemos dejar de ser niños y avanzar a lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Ser adultos, ser maduros, dejar la niñez, la fase, ¿cierto? Esta primera etapa, ser adultos en la fe y debemos dejar de pintar dibujitos del Mesías y acercarnos al Mesías de verdad, que es revelado justamente en la palabra del Señor de manera doctrinaria. Y eso es lo importante. Usted y yo debemos crecer en ese sentido. Y finalmente, ¿cierto? Ahí tenemos también puesto su fe en quien es suficiente, en quien, ¿cierto? Con un solo acto, ¿cierto? De sustitución, solucionó nuestros problemas, ¿cierto? Ante un Dios justo. Hermanos, muchas veces en la vida cristiana debemos hacernos esta pregunta: ¿somos realmente creyentes o simplemente soy un religioso? Por eso es importante preguntarme, ¿estoy creciendo? Porque son las evidencias de que eres creyente o simplemente estoy quedándome estancado. No es malo pensar y hacer un análisis de nuestra vida, porque debemos estar avanzando. Si somos creyentes, ¿cierto? Debemos ir creciendo en todos los aspectos, no solamente en el conocimiento de la palabra del Señor, sino específicamente en el carácter de ser creyentes. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder avanzar como creyentes y a no quedarnos estancados, ¿cierto? Porque básicamente todo este contexto de enseñanza tiene que ver justamente con un llamado a avanzar. Recuerden, el llamado tiene que ver con medidas inmediatas. Vamos adelante, ¿cierto? A la perfección, a completar lo que nos falta. El Señor nos ayude, oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Tú nos has dado el contenido para que nuestra fe esté fundamentada y para que vayamos creciendo. Dejar de ser niños y ir a la adultez. Señor, ayúdanos, por favor. Y ayuda a mis hermanos a poder crecer de verdad. No en cuestiones periféricas, sino en lo esencial, en tu palabra.
que nos lleva a la perfección, que nos lleva a la madurez. Muchas gracias, Señor, por tu palabra y porque tú también trabajas en nosotros para que lleguemos a ese estatus, como dice Pablo también, a la estatura de un varón perfecto, a la medida. Y en este caso, el estándar es Cristo. Muchas gracias, Señor, por tu ayuda y ayúdanos cada día a recordar estas enseñanzas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.